Profesora, gracias. Sí, ya lo estamos corrigiendo. Perfecto. Antonio David, buenos días. Qué bueno, Diego. Entonces es un compromiso que tengo con ustedes y trataremos de cumplirlo de la mejor manera. Gracias, Entonces, profesora. al contrario, Miguel Ángel, buenos días. Gracias por la deferencia, gracias por acercarse a mí. Entonces, jóvenes, pues si ya están todos listos, quiero ver a mi equipo, quiero ver las cámaras quiero ver en cámara al equipo que va a exponer, quiero saber cómo están y ahorita les digo por qué. Quiero que prendan su cámara todo el equipo que va a exponer el estado para saludarlos. Gracias, Vitia. Isaac, buenos días. ¿A quién tengo más? Nada más tengo a Vitia y a Isaac. Son los únicos dos. Ahorita les digo quiénes deben de estar aquí. Yo también estoy, maestra, pero como voy a poner la presentación, se traba un poco la computadora. Ok, no te preocupes. Gracias. A eso me refiero, pues por lo menos díganme que ahí están. Luego se siente uno abandonado, triste. Y ahorita que estoy más triste que nada, déjenme ver. Buenos días, profesora. Yo también estoy en el equipo. Ajá. Nada más que como que se me traba un poco la computadora. Ok, déjenme ver si aquí tengo a mi equipo que se supone que ya está, lo voy a calificar. Porque aquí tengo varios. Estuve calificando al otro equipo y voy haciendo mis anotaciones con las que creo que debe de tener esto, debe de tener aquello. Voy completando algunas cosas. Déjenme ver. Porque también tomé en cuenta las participaciones del grupo, que también les va haciendo preguntas. Eso va ayudando muchísimo en las exposiciones. Cuando el equipo tiene, ha expuesto y el grupo tiene preguntas y el equipo contesta, no saben lo bien que les va en las calificaciones. Porque si algo valoro mucho es el criterio que pueda tener el alumno. Y lo saben perfectamente los muchachos. Tomo muy en cuenta todo el análisis que se hace. Bueno, ya los encontré. Déjenme ver dónde están. Aquí, que tengo, ahorita les digo quiénes están aquí. Se supone que aquí debo de tener a Leslie. ¿Es correcto? Leslie, debes de estar aquí. Sí, profesora. Leslie. Vitia. Gerardo. Sí, profesora. Gerardo, ¿dónde estás, Gerardo? Sí, maestra, aquí estoy. Gerardo. Isaac, que ya te tengo aquí. Isaac Aramis. Gracias. Misaray. Ok. Sí, aquí está. Ya te estoy viendo, Misaray. Alfredo. ¿Eres el que va a presentar o quién va a presentar? No, yo estoy aquí. Ok. Entonces, ¿sí estamos bien? ¿Es todo mi equipo, mi equipo de estado? ¿No me faltó nadie? Y se supone que está Leslie, que te estoy viendo, Leslie. Tengo a Vitia, tengo a Gerardo. Gerardo, que te tengo de este lado. Isaac, que está acá en medio. Misaray, que la tengo acá a mi derecha superior. Y Alfredo. Bienvenidos, jóvenes. Aquí ya están listos para que yo los califique. Y estamos atentísimos a la presentación de cada uno de ustedes. Adelante, jóvenes, y gracias por estar aquí. Gracias por prender su cámara. Ya la pueden apagar, no pasa nada. Si quieren, exactamente. Elizabeth, buenos días. Listísimos, estamos más que listos para escucharlos. Laura Viridiana, buenos días. Buenos días. Mi equipo y yo vamos a exponer con relación al Estado. La profesora ya mencionó nuestros nombres y esperemos quede bastante claro. No sé si me escuche, si me puede decir, profesora, si se me escucha. Te escuchamos, bueno, yo te escucho perfectísimo.
Ah, ok. Si por favor pudieras pasar la siguiente diapositiva. Voy a Ah, apagar el micrófono, pero voy a estar al pendiente, ¿vale? sí, está bien. Bueno, Hermann Heller define el Estado como la estructura económica, jurídica y política de dominación independiente en lo exterior e interior, con medios de poder propios que organiza la cooperación social territorial con base en un orden legítimo. De este concepto podemos rescatar uno de los elementos del Estado que en sí mismo se conoce como Estado de Derecho. Al hablar de cooperación social podemos destacar a la población, el aspecto social territorial podemos destacar el territorio, y los medios de poder habla del monopolio del poder que caracteriza al Estado. Si pudieras poner la siguiente diapositiva. A mí me gusta destacar los siguientes elementos del Estado. Es el gobierno, no debe de confundirse, mucha gente lo hace, pero no debe, confunden gobierno con Estado, aunque son cosas muy distintas. Pues tanto gobierno como territorio se llegan a confundir, pero funcionan independientemente, sin embargo el Estado no funciona sin ellos. Bueno, los elementos a destacar son el gobierno, que es el poder político. El pueblo, una nación, es decir, un conglomerado de personas. Ostentan un territorio, es decir, el espacio geográfico donde se desarrolla un pueblo. Y está regulado con un Estado de Derecho, es decir, el pueblo cede su soberanía, cada uno tiene soberanía, y la cede para poder formar un Estado de Derecho. Ceden libertades y ellos mismos deciden cómo organizarse. Esto habla de un elemento de autodeterminación dentro de la soberanía. Y al estar regulado en un Estado de Derecho, lo hace a través de su soberanía. Si pudieras poner la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay conceptos más, por así decirlo, más delimitados. Los voy a leer y luego los voy a explicar. La población también se conoce como pueblo y es el conjunto de personas que viven en un lugar determinado. Las poblaciones forman parte de los estados. Esto se refiere a la parte del estado que está conformada por personas. Es orgánico concebir que primero hay una nación que se desarrolla en un territorio, que es el espacio geográfico. Las naciones eventualmente evolucionan en estados, y no necesariamente una nación hay por estado, hay estados multinacionales que luego terminan en conflictos, pero los ha habido. Luego, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un estado independiente. Nadie puede determinar por ellos si es que cuenta con soberanía. No hay interferencias externas y se puede autodeterminar, regularse y ser reconocido. La autodeterminación habla de cómo se va a configurar. Si en una república, si en una monarquía, si estamos hablando de estados federales. La regulación habla de los órganos que de él van a emanar, por así decirlo. Puede que se trate, sí, de una república, pero no tenga 3 poderes, puede tener 2, si ellos así lo deciden. Naturalmente, se conciben en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos desempeña una función y regula las actividades de la población y en sí mismo del poder político. Y ser reconocido. Esto quiere decir que la soberanía también habla de un elemento externo, es decir, nadie puede asumir territorios de determinado estado o hacer modificaciones de un estado si este cuenta con soberanía. Y bueno, el territorio. Todos los estados poseen un territorio y fronteras que se delimitan. El territorio habla de 3 elementos, que es el aéreo, el terrestre y las aguas nacionales. Y todas estas están delimitadas en la Constitución para hacerlas
reconocer para sus propios gobernados como para el exterior como suyas. Si pudieran poner la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hablar de gobierno, el cual no debe de confundirse con el concepto de Estado, que sería solo la parte general encargada de llevar a cabo las funciones del Estado delegadas en otras instituciones. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante el periodo limitado del Estado. Aquí voy a seguir rescatando esto de que hay elementos que se pueden confundir con el Estado, pero que sin no funcionan. O sea, pueden haber gobiernos, pero no necesariamente por eso van a haber estados. Para que haya un Estado, tienen que configurarse tanto el poder político, como el pueblo, como el territorio y la base del Estado de Derecho o la regulación. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, eso espero siga mi compañero. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar de el origen de los estados. El nacimiento del Estado está condicionado por la coexistencia permanente de una amplia multitud de hombres, por lo que se indica con ello la condición natural de origen de una ideología. Sin embargo, existen muchas teorías que nos hablan sobre el origen, construcción y evolución de los estados y sobre su construcción de un sistema para procurar, administrar e impartir justicia, con los temas que ya se delimitaron anteriormente que nos dio nuestro compañero, que son la soberanía, territorio y población. Nosotros vamos a hablar sobre 9 temas en particular, 9 teorías, porque son las más importantes y podremos encontrar varias. Entre ellas encontramos la teológica y de origen divino, la del origen familiar, naturalistas de origen violento, de origen convencional, del pacto social o voluntarista, ético espiritual, de la constitución histórica, organicistas y la teoría sociológica. Empezamos con la teoría de origen divino. Esta teoría se funda en el origen sobrenatural del Estado, el cual es creado por Dios, siendo el poder político creado por la divinidad. Esta doctrina está manifestada en diversos pueblos. Uno de los más notables es el judeocristianismo, en el cual San Pablo en la Epístola de los Romanos determina que no hay potestad que no venga del Ser Supremo y que todas las que hay son ordenadas por él. Por lo tanto, la teología ha establecido el origen del Estado inmediato, teniendo a Dios como causa eficiente y origen del Estado como obra del hombre. Uno de los teólogos del cristianismo cuyo pensamiento ha influido en las teorías divinas para justificar el Estado es Santo Tomás de Aquino. Como ya vimos, Santo Tomás de Aquino igual fue un importante teológico que nos vino a hablar sobre el derecho internacional. Posteriormente tenemos la teoría del origen familiar. Esta teoría nos plantea que un elemento social es el grupo. La historia es la formación de grupos desarrollados en un complejo movimiento sinérgico, creador de estructuras y organizaciones y nuevas formas sociales. La necesidad de reproducirse crea la familia, y esto establece vínculos de sangre de los primeros grupos. Así pues, la familia es la verdadera fuente y origen de todo Estado y miembro principal de ella. Entonces, en el momento en el que un grupo nómada se transforma en sedentario, la familia se convierte en un factor de agrupación política a partir de esos momentos y surgen los grupos sociales que se proyectan hasta nuestros días. Es por eso que la autoridad y el poder dan paso al gobierno y posteriormente al Estado. Después tenemos la teoría naturalista. Esta teoría parte de la idea de que el Estado es un fenómeno natural, un sujeto a fuerzas derivadas de la naturaleza.
Estas fuerzas pueden ser de carácter geográfico, topográfico, hidráulico, hasta fuerzas sociales, económicas y políticas. Nos dice que las luchas sociales, racistas y de clases comprenden la estructura de estas formas que generalmente y finalmente generan el Estado. Después encontramos la teoría del origen violento de los estados. Esta teoría nos dice que el nacimiento de un estado es dado con la guerra, debido a que el estado es generalmente en sus primeros años y por su naturaleza es dada por la guerra, de una organización social impuesta por un grupo vencedor a un grupo vencido. Dicha organización tiene como único el fin de reglamentar la dominación del primero sobre el segundo, defendiendo su autoridad contra las revueltas interiores y los ataques exteriores. Y esta dominación no tiene más que otro fin de la explotación económica del vencido por el vencedor. De ahí que la civilización sea una consecuencia de las luchas sociales. Todos los estados han surgido por conquistas sangrientas, por lo que el estado es la condición en la que prospera el desarrollo de la civilización. Posteriormente tenemos la teoría del origen convencional del Estado, del pacto social o voluntarista. En esta encontramos 4 figuras del pensamiento contractualista de la Edad Moderna muy importantes. El primero es Thomas Hobbes, que nos dice que en el estado de naturaleza de los hombres está una situación de guerra constante de cada hombre contra cada hombre, en la que el miedo a la muerte es la pasión que lleva a los hombres a la paz. Esta situación hace que el hombre, que es un lobo solitario, da paso a una forma de convivencia para obtener la libertad máxima. Entonces, los hombres constituyen una sociedad civil por medio de un contrato. Así surge el derecho, y la obligación y la ley. El pueblo cede sus derechos a un gobernante, que puede ser un individuo o una corporación cualquiera, para que éste lo salvaguarde. Entonces así se crea el soberano, que es parte del contrato. Hobbes también nos concede que el soberano puede cometer cualquier inequidad, pero no una injusticia. Al soberano le corresponde el establecimiento de la paz y defensa común a los hombres. De ella deriva el estado de derecho natural y los preceptos que fundamentan la comunidad política. Después encontramos a Hugo Grocio, quien en su libro de Jure Billis ac Pacis esboza una teoría contractualista, la cual nos menciona que la sociedad civil es una comunidad natural, pero es la convivencia la que señala su origen y el surgimiento del poder civil como un poder limitado por la ley divina, la ley natural y el derecho de gente. Posteriormente encontramos a John Locke, que es ubicado en la corriente justnaturalista del racionalismo y en el contractualismo. Locke estima que los hombres se encuentran en un estado de perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones y personas en la manera que les parezca conveniente, dentro de los límites de la ley natural, sin pedir consentimiento ni depender de la voluntad de ningún otro hombre, ya que reina la igualdad, porque ningún hombre tiene mayor influencia que los demás. Después encontramos a Jacobo Rousseau, quien difiere de Hobbes y Locke, pero coincide con ellos sobre la idea del contrato, difiriendo en su concepción del estado de naturaleza, y nos dice que el contrato social es una hipótesis racional y no histórica, pues pensarse que los hombres vinieron en una edad primitiva y disfrutaron de una libertad absoluta e igualdad, pero llega un momento en el que los hombres empezaron a transformar el mundo, como con el cultivo de la tierra, la cultura y la propiedad,
y eso nos crea la desigualdad y terminó con el estado de naturaleza primitivo. Y para recuperar la libertad perdida, los hombres se pusieron de acuerdo para crear artificialmente la sociedad política, cediendo sus derechos naturales, y la comunidad devuelve a través de una protección a esos derechos. También nos menciona que el poder no es transmitido a un hombre o a un grupo de hombres, sino a la comunidad entera, y que la voluntad general es la expresión de la suma mayor de voluntades, y es en la decisión de los actos políticos en las que se requiere su manifestación. Tal es el caso de los sufragios electorales en las determinaciones legislativas y jurisdiccionales. Esta ideología fue determinante para la Revolución Francesa de 1789. Después encontramos la teoría del origen ético espiritual. Esta teoría nos indica que la naturaleza racional y libre del hombre es causa del Estado. Solo la vida impulsada por la inteligencia humana es capaz de alcanzar las formas políticas. La sociabilidad lleva a la perfección, y la sociedad, para subsistir, requiere de una organización y del poder coactivo. Estas ideas perduran hasta el pensamiento medieval, moderno y contemporáneo. Posteriormente tenemos la teoría de la constitución histórica espontánea y necesaria del Estado. Esta teoría apunta a que la evolución de las sociedades primitivas y acusa algunos rasgos de inconformidad, respondiendo a necesidades idénticas y a complejos problemas sociales que, a pesar de su diversidad, coinciden en formas y aspectos semejantes. Constantemente ha sido a través del estudio comparativo de la evolución de los grupos sociales que se ha podido advertir diversos paralelismos y constantes, de forma que, sin prescindir de alguna diversidad y de mayor o menor rapidez de desenvolvimiento, se puede afirmar con cierta seguridad que los tipos de evolución social se pueden plasmar de la siguiente manera. Primero encontramos una horda primitiva en relaciones sociales promiscuas, con estructura diferenciada y con la función de defensa y protección. Después encontramos los gens o los clans, agregando compuestos de individuos ligados por un vínculo de parentesco imaginario o ficticio, fundado sobre la creencia de derivar de un mismo Dios. Posteriormente se encuentran las tribus compuestas de familia, en las que el parentesco de línea recta y de base, preferentemente materna, han tomado una forma distinta. Aquí se puede encontrar la familia patriarcal y la familia matriarcal. Derivado de la familia patriarcal, de que la familia romana es el ejemplo más característico. Esto conlleva la constitución espontánea y necesaria del Estado, y de ahí que la sociedad sea un fenómeno complejo, entre cuyos aspectos más importantes está el sentido de los fenómenos políticos que conducen a la creación del Estado. Las explicaciones sobre el origen del Estado son consideradas sociológicas, y el Estado se convierte en una creación colectiva que responde a numerosas causas. Después tenemos la teoría organicista. Esta teoría trata de organizar al Estado como un organismo espiritual o un superorganismo. Si un organismo compuesto de partes vivas se concluye que el Estado es un organismo vivo y integrado por estas partes vivas como los seres humanos. Es así que si en una anatomía describe el cuerpo y una fisiología explica su movimiento, también hay una anatomía y una fisiología política. En la anatomía política del Estado como organismo biológico, tienen los mismos elementos como los organismos vivos, como tejidos sometidos a leyes biológicas. Entonces, metafóricamente se dice que se ha creado el Estado como un organismo vivo a través de un orden jurídico al que se le asignan encaminadas finalidades al servicio de una sociedad.
Por último, encontramos la teoría sociológica. Esta teoría apunta a que el Estado es un orden de la vida social, complejo, de naturaleza amplia y de difícil determinación. La sociología, la política, el derecho y la economía están al Estado bajo criterios diferentes, pero todas ellas concurren a la creación y mantenimiento del orden social. En este contexto, Kelsen critica a las teorías sociológicas al especificar la importancia y exclusividad de los elementos jurídicos que intervienen en el concepto del Estado. Entonces podemos entender por forma del Estado al conjunto de elementos que caracterizan globalmente a un ordenamiento referido en particular a las finalidades planteadas como objetivos de acción de los organismos constitucionales, y por forma de gobierno al complejo de instrumentos que se articulan para conseguir las finalidades estatales y los elementos que se refieren a la titularidad y al ejercicio de las funciones soberanas atribuidas a los organismos constitucionales. Así, cada forma de gobierno se encuadra en una forma de Estado más amplia que lo condiciona. Por mi parte sería todo y los dejo con mi compañera que va a explicar la justificación del Estado. Hola, buenos días, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar sobre la justificación del Estado. No les daré una respuesta precisa, pero les explicaré algunas teorías que han surgido respecto a la justificación del Estado. Pero empezaré hablando sobre la justificación, que lo voy a tomar como un argumento, una motivación o un principio que sirve para justificar algo. Por lo cual entonces la justificación del Estado lo entenderemos como la demostración de que el Estado es racional y moralmente necesario, por lo cual es aceptado y aprobado. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? El principal interrogante es por qué existe el Estado. De esto deriva la justificación del Estado. Iniciaré con la teoría teológica religiosa, lo cual se justifica por ser obra directa de Dios, por haber sido fundada por la divinidad. Por lo tanto, todos los hombres están obligados a reconocerlo y a someterse a su organización. De lo cual derivan varias doctrinas. ¿Podrías cambiarle, por favor? Como la de Demóstenes, que menciona que hay que obedecer a la ley por ser obra de Dios, de donde el orden estatal recibe su validez de su origen divino inmediato. Por su parte, San Agustín vio en el Estado una consecuencia del pecado del hombre, que hizo necesaria la sujeción de estos a un poder y distinguió la comunidad política de la religiosa, por lo cual el Estado nacía como una consecuencia del pecado, pero se justificaba por impartir su protección a los débiles. En cambio, Santo Tomás mencionaba que el Estado era un producto de la naturaleza misma del hombre y de las cosas, pero la naturaleza misma del hombre proviene de Dios. Aquí Santo Tomás se refería a que la naturaleza misma del hombre es que el hombre, para su adquisición de bienes necesarios para su perfección, lo llevaba a relacionarse para vivir con su semejante. Entonces, el poder político proviene de la manera inmediata de la naturaleza del hombre y de las cosas, y de esta manera inmediata tiene su origen de Dios. No sé si en esta parte me doy a entender. ¿Alguna duda? Siguiente. Claro, gracias. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, en la teoría de la fuerza se considera natural el dominio de los débiles por los fuertes, mencionando que la ley natural no puede ser evitada por el humano. El hombre tiene que someterse necesariamente al poder del Estado, señalando que el hombre, al quererlo o no, ha sido sometido a un poder dominador, ya que es algo inevitable. En esto consistía esta teoría. Siguiente, por favor. En la teoría patriarcal se basaba en la familia,
señalando que la organización política viene de los grupos familiares. La autoridad era el padre de familia, lo que pasó a ser el jefe del grupo político de manera refleja, como si este fuera el reflejo superior de una gran familia. En esto consistía su justificación. Siguiente, por favor. En la teoría patrimonial señalaba que el Estado es una institución de derecho patrimonial, mencionando que la idea de que el orden de la propiedad, instituciones básicas del derecho patrimonial y de los bienes procede del orden estatal. Aquí Cicerón mencionaba que el motivo del Estado se encuentra en la protección de la propiedad, tanto así el nacimiento a un organismo protector de la propiedad y de los bienes económicos. Esto quiere decir que el hombre adquiere su riqueza y bienes mediante la posesión de tierra, adquiere el poder y este es el que constituye al Estado. Siguiente, por favor. En la teoría contractual, menciona que varios hombres se ponen de acuerdo sobre un objetivo determinado y sus voluntades dan nacimiento al contrato, donde el contrato es una figura jurídica que consideran en el acuerdo de dos o más voluntades para producir o transferir derechos y obligaciones. Entonces los hombres se han puesto de acuerdo entre sí para formar al Estado. Por lo tanto, las voluntades de los hombres se reunieron para dar origen al Estado y esa figura jurídica es el contrato. Entonces, aquí su justificación está basada en la organización política. Eso sería todo de mi parte. No sé si tuvieron alguna duda. Está muy relacionado con el origen del Estado, por eso no abarqué mucho. No, gracias. Gracias. Buenos días, compañeros y profesora. A mí me tocó el tema de formación del Estado. Desde el punto de vista del aspecto jurídico, podemos hablar que el Estado existe o se forma cuando cumple con los tres elementos constitutivos. En este caso, mis compañeros ya los mencionaron, que es la población, el gobierno y el territorio. Siguiente, por favor. Según la doctrina, el Estado puede formarse con dos vertientes distintas, que es donde no existía anteriormente otra organización política, y a esta se le conoce como formación originaria o fundación, o de la modificación o extinción de un Estado preexistente. A este se le conoce como transformación. Estos procesos son nombrados por el autor Gropaldi como formación primaria y formación secundaria. Siguiente, por favor. Otras divisiones que encontramos en la doctrina es del mismo autor Gropaldi, lo divide como formas inmediatas y formas directas. Las formas inmediatas pueden clasificarse por impulso propio, que es cuando la formación del Estado es producto del desarrollo humano. Un ejemplo de esto podríamos tenerlo en las primeras civilizaciones mesoamericanas, donde los estados que empezaron a formarse o a surgir fueron producto de la evolución del ser humano. La siguiente es por impulso de otros, que es la separación de un territorio de un estado preexistente para conformar uno nuevo. El ejemplo de esto podríamos tenerlo con la independencia de la Nueva España del Imperio Español. Y las formas directas, que es cuando el Estado nace de la extinción de otro o varios estados preexistentes, o bien de la transformación de uno o varios estados que existían con anterioridad. El ejemplo de esto podríamos tenerlo cuando la Unión Soviética se disolvió, salieron varios estados de que podemos encontrar en la actualidad, Rusia, Ucrania y otros estados más. Por otro lado, el autor romano nos dice que el Estado puede nacer sin que se extinga o modifique otro en territorio que no ha sido ocupado. La otra es previa modificación de uno ocupando territorio que ya anteriormente había sido ocupado o con la reunión de estados independientes en un estado federal, y la previa extinción de otro o de otros estados o con el fraccionamiento o la fusión de algunos de ellos. Cabe destacar que aunque estas divisiones son meramente para poder explicar o intentar dar a entender mejor este tema,
porque a la hora de que revisamos la formación de los estados en la historia o en la vida real, nos encontramos que hay varios estados que cumplen con demasiadas de estas características, entonces más que nada esto es para poder entenderlo mejor. No sé si hay alguna duda de este tema. Todo claro, gracias. Bueno, esto sería todo por mi parte. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Ok, bueno, yo hablaré sobre la modificación de los estados. ¿Puedes cambiar gracias. Bueno, por regla general, un estado se modifica al alterarse alguno de sus elementos constitutivos, la población o el poder y el territorio. La modificación numérica de la población tiene trascendencia en lo que se refiere a la fuerza material, a la potencialidad económica de los estados, pero su aumento o disminución no tiene trascendencia sustancial en el mismo. Basta con que exista cierta cantidad mínima de hombres que no se señale numéricamente para formarlo y que el mismo estado, y que es lo mismo el estado, un organismo político con población escasa, a uno con una inmensa población. ¿Puedes cambiarla, por favor? Gracias. El aumento o disminución del territorio implica una modificación del estado, pero esta modificación, cuando no se trata de la pérdida total del territorio, ocasiona la extinción del estado mismo, no origina una modificación esencial del estado. Es un efecto parecido al aumento o la disminución de la población. Bueno, naturalmente que la modificación en el territorio o la población podrá significar la modificación de la organización constitucional. Y puedes cambiar la otra, por favor. Y esta hará la modificación en su forma de gobierno o en su órgano supremo. Las modificaciones tienen lugar en virtud de dos procesos, la evolución o la revolución. Ambas tienen el mismo resultado y es el cambio en la constitución del Estado. La evolución tiene lugar de manera normal por medio de actividades del poder legislativo, considerado en su forma ordinaria, o bien por el poder constituyente. En cambio, la revolución modifica al Estado por los hechos de una manera extrajurídica y busca el éxito utilizando la fuerza como medio. Puede venir del pueblo, sea resultado de la actividad violenta de las masas o estar en virtud de un jefe o un caudillo. Sin embargo, no obstante que la forma de gobierno se altere, la soberanía al transformarse los órganos de su ejercicio implica modificaciones o la organización constitucional. El Estado permanece idéntico en su esencia. Sus elementos extrínsecamente de una manera formal permanecen invariables. La modificación del poder ha sido un objeto de estudio por mucho tiempo y existen varias teorías relacionadas con la modificación de esta. ¿Puedes cambiar la mira, por favor? Gracias. Por mencionar algunas, en Grecia se iniciaron dos corrientes dominantes con relación a este tema. La de Platón, quien considera las revoluciones de los estados como el factor determinante de la historia. En cambio, Aristóteles, quien dice que la verdadera revolución es la que se funda en el mejoramiento de la educación política y no en los actos irreflexivos del pueblo, que destruyen incluso las partes buenas de los regímenes anteriores. En la Edad Media, Maquiavelo nos dice que las modificaciones de los estados derivan de los actos de los hombres, en un juego de los intereses regulados por las leyes del príncipe, que debe tratar de imponer a todo trance el dominio de su voluntad, valiéndose de cualquier medio. Rousseau habla de un derecho de la revolución para volver al estado natural, cuando el Estado no cumple su función básica de tutela, los intereses de los hombres. Santo Tomás de Aquino afirma que son alabados aquellos que liberen a la multitud de la potestad tiránica, con lo que legitimó la resistencia al régimen político injusto, entendido por tal el que se aparta de su
perdón, de su fin esencial por el bien común. Francisco Suárez afirma que toda la república puede levantarse en guerra contra el tirano, fundándose para ello en que, en virtud del derecho natural, se permite rechazar la fuerza con la fuerza y deponer al rey. Y por último, Marx y sus seguidores son los apologistas de la revolución, a lo que consideran un fenómeno que ha de acontecer fatalmente para transformar la estructura de la sociedad, que consideran injusta, y dar un lugar a un orden de las cosas que están más de acuerdo con sus doctrinas. Bueno, ¿me pueden escuchar bien? Antes que nada. Sí. Vale. Buenos días, compañeros. A mí me va a tocar hablarles sobre la extinción de los estados, que como verán un poco más adelante, tiene mucha relación con los temas que manejan mis compañeras, que fue la modificación del estado y el origen del mismo. Bueno, la formación de este. Y de hecho, yo les voy a hacer mención de algunas cosas que ya también les acaban de hablar. Si me podrías cambiar la presentación, compañero. Bueno, pues primero hay que entender que un estado puede llegarse a extinguir bajo ciertos criterios que les voy a explicar a continuación. Uno de estos es de que va a perder alguno de sus elementos constitutivos de manera permanente. Y los elementos constitutivos, como ya se los mencionaron, son el gobierno, territorio o población. El segundo punto es que cuando se da una fusión de varios estados, que fue algo que ya se los comentó mi compañera, donde se forma un estado con varios, o bien, en caso contrario, cuando un estado se parte y se hacen varios estados, como ya también les dieron el ejemplo, fue el de la Unión Soviética. Otro factor es la anexión de un estado hacia otro. Y por último, son las acciones de, este es un poco más no se me fue la palabrita, pero esta forma de extinción es cuando, digamos que varios estados toman varias acciones para extinguir a otro. No encontré un ejemplo claro de esto, pero podríamos decir que fue cuando Alemania perdió partes de su territorio. Si hubieran continuado partiendo a Alemania, este estado se hubiera básicamente extinto. Sin embargo, les dejaron ciertos elementos, les dejaron su territorio como de castigo y no se pudo dar esta extinción. ¿Si me puedes cambiar la presentación, compañero? Ahora bien, podemos decir también que el estado no es algo que se pueda extinguir tan fácil, pues puede sobrevivir a ciertas situaciones críticas y podríamos decir que tiene 7 vidas. Aquí les puse algunos ejemplos, que por ejemplo, puede sobrevivir a la modificación de un sistema de gobierno o otros cambios de organización, que estos pueden originarse en revoluciones o algunas modificaciones constitucionales. Sin embargo, no afecta a la existencia del Estado como un sujeto internacional. Otro punto es las modificaciones territoriales, que si bien en un principio no llegan a afectar la existencia del Estado, si se llegara a dar la pérdida masiva, como se los mencioné con Alemania, sí podría extinguirse, pero en un principio no. Entonces, por ende, el Estado sobrevive. Y por último es la ocupación de un Estado durante una guerra, que lo vamos a conocer con el término de ocupatio bélica, que si bien se da un desplazamiento provisional del poder, por las fuerzas que están invadiendo, tampoco implica la desaparición del Estado, pues todavía no se concilia, todavía no se llega a conciliar, se me fue la palabra, conciliar la extinción de este mismo, pues sigue existiendo a pesar de que está siendo invadido. Si le puedes cambiar, compañero. Bien, pues hay un punto que a mí me llamó un poco la atención, que es ¿qué pasa cuando se da una desintegración por medio de la violencia? Bueno, pues aquí se van a aplicar estos principios especiales. El primero es que se va a dar una desaparición cuando se quita la posibilidad de poder volver a ejercer el poder efectivo a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se invade un país, como se los dije anteriormente, sigue existiendo, el Estado sigue existiendo porque sigue existiendo prácticamente sus elementos que son territorio, población y gobierno. Pero si quitamos el gobierno a este país invadido, prácticamente ya se extingue. Esto pasa mucho en guerras. No tengo un ejemplo claro ahorita alguna, pero bueno.
Ahora bien, cuando se da una desaparición de estados anexados, aquí se va a dar una libertad de solicitar posteriormente la continuidad del estado que se ha extinguido de forma violenta en el derecho internacional. Esto quiere decir que si bien se ha invadido por la inconformidad de la población, estos pueden llegar a solicitar que su gobierno no se extinga. Y aunque tengan literal un pequeño pedazo de territorio como, ay, ¿qué país es este? De China, la de Taiwán, me parece que es la República de Taiwán, se consideran prácticamente un estado independiente, pero que están anexado a otro. Y por último, que es en la anexión violenta de un estado, bueno, pues esto va relacionado con lo que les acabo de decir, que es cuando el estado, la población restante queda insatisfecha con anexarse al nuevo estado. Pues bueno, es que es lo mismo que les acabo de decir, no sé por qué puse eso. Entonces, en conclusión de estos dos puntos, el tercero no le hagan caso porque lo acabo de decir, es que no se van a reconocer para el derecho internacional una desintegración por medio de la violencia. ¿Si le puedes cambiar, compañero? Ahora, les voy a hablar un poco de las consecuencias jurídicas que tiene la extinción la extinción de los estados. ¿Le cambias, compañero, por favor? Pues aquí vamos a tener que responder una serie de preguntas. Y la primera que vamos a atender es, ¿qué ocurre con los tratados internacionales? Que creo que es la más importante para nuestra materia. Y aquí vamos a partir de dos premisas. Cuando se da una absorción del Estado total, el Estado adquiriente no queda vinculado a los tratados de carácter político o económico que se hayan celebrado por el Estado absorbido. Pero van a quedar vigentes los tratados que tengan que ver con límites territoriales y de tránsito. La segunda premisa es cuando se da una absorción parcial, que solo van a subsistir los tratados que tengan relación con los límites y las comunicaciones de las partes de territorio objeto de la conexión. ¿Puedes cambiar, compañero? Creo que se me fue el internet. Ok. ¿Le podrías cambiar, compañero, si me escuchas? Okay. Ya. Sí, tiene un pequeño retraso. Ok. Ahora, ¿qué sucede con las deudas? Pues, en teoría, muchos autores se van solo con la respuesta de que el Estado que anexa absorbe también la calidad de acreedor y deudor sobre las obligaciones contraídas por el Estado anexado. Sin embargo, Becerra Ramírez nos da ciertos aspectos a señalar un poco más a fondo. Por ejemplo, en el tema de los bienes públicos, estos se van a repartir entre el Estado predecesor y el sucesor. Tocando el tema de las deudas, si aquí va a haber dos vertientes. Si estas deudas fueron contraídas con el interés del país, bueno, por los intereses del país, se van a transmitir de acuerdo con la capacidad contributiva del territorio transferido. Esto quiere decir que sí, el Estado anexante las va a tener, pero digamos que se las va a cobrar con la capacidad que estos puedan atribuir al nuevo Estado para que en teoría las puedan pagar. Entonces, digamos que es una adición parcial, porque prácticamente el Estado las va a pagar. Ahora bien, en el caso de las deudas locales, contraídas por el Estado sucesor, se van a pasar de manera total. Entonces, aquí no hay mucho que decir. Y por último, en el aspecto de los recursos naturales, se va a aplicar el principio de soberanía permanente. Y este principio básicamente sirve para determinar libremente el estatus político del país o del Estado para perseguir su desarrollo económico, social y cultural. ¿Le podrías cambiar conmigo? Ahora bien, ¿qué va a suceder con la nacionalidad? Pues bueno, aquí volvemos a tener dos caminos. Cuando se da una anexión total, pues básicamente el Estado puede imponer su nacionalidad porque pues para empezar, ninguna persona puede carecer de nacionalidad. Y en segunda, pues está ejerciendo su soberanía, que eso lo vamos a ver un poquito abajo, que es en la anexión parcial.
¿Qué es lo que les acabo de decir? Cuando el Estado anexa a un territorio, él puede ejercer su soberanía y no necesita consultar a la población de dicho territorio que se ha anexado. Y en consecuencia se va a imponer su nacionalidad. O bien la otra vertiente es que debe tomarse en cuenta la voluntad de los habitantes nacidos en el territorio que se está anexando. Y se les puede dar la opción de que si quieren conservar su nacionalidad original o quieren adquirir la nueva nacionalidad. ¿Le puedes cambiar, compañero? Bueno, ¿y qué va a suceder con la legislación? Pues es fácil de responder esta pregunta, pues el territorio anexado va a quedar prácticamente anexado a la soberanía y a la legislación del nuevo Estado. Sin embargo, el Estado que anexa le permite al que se está siendo anexado que continúe con algunas relaciones jurídicas rigiéndose a la legislación que tenían. Pero esto con el fin de que no se sienta tan agresivo el cambio de legislación y puede ir introduciendo paulatinamente la nueva legislación y así quedamos con una conformidad ya del Estado anexado. Y ya por último, si le puedes cambiar, compañero, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? Pues bueno, va a pasar básicamente lo que en el Estado anterior. Va a regir el Poder Judicial del Estado anexante. O sea, se deben respetar la naturaleza firme de sentencia. Ah, no, perdón. Aquí estaba confundiendo. Sin embargo, el Estado anexante va a respetar la naturaleza de las sentencias ya decididas con anterioridad antes del anexo. Y los casos pendientes en resolver deberán darse a se deberán darle solución con la nueva legislación, salvo que el conflicto deba aplicarse en los principios del derecho. Y creo que eso sería todo por mi participación. Si tienen alguna duda, estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, jóvenes. Yo creo que hasta aquí le dejamos. Todavía nos faltan gente que trabaje aquí. ¿Quiénes me faltan de exponer? Creo que ya sería todo por nuestra parte, maestra. Esto sería todo ya. Entonces necesito checar algunas cuestiones. Déjenme decirles que lo que importa aquí mucho es que hagan ustedes un tríptico y este tríptico se lo compartan al grupo para que ellos puedan también tener material para revisar. ¿Qué pasó, Isaac? Ya tenemos un tríptico. ¿Se lo hacemos llegar a usted primero? Sí, si no es mucha molestia para que yo revise que esté completo y con base en ello puedan ustedes subirlo a la plataforma y lo hagamos extensivo a todo el equipo, a todo el grupo, perdón. Profesora, Sí, ¿qué pasó? entonces le mando el tríptico por el apartado de la tarea. Sí, sí. Ok. Yo lo cheque primero, Vitia. Está bien, estaba revisando todo esto, que no sé si el día de mañana, antes de que entre el grupo el equipo de Unión de Estados, el equipo formado por ustedes quisiera hacer algunas preguntas al grupo. Esto es muy importante para mí, porque las preguntas que ustedes hagan significa que el grupo debe de contestar con base al tríptico que ya de alguna manera vamos a tener también, pero lo más importante es que el grupo participe. Está bien que ustedes se expongan, pero también el grupo debe de participar. Y yo les pongo participación, o sea, les cuento como participación. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, Isaac, Vitia, Isaray, Alfredo, Gerardo, Heréndira, no tengo a nadie fuera, Leslie, Vitia, Gerardo, Isaac, Isaray y Alfredo. Muchas gracias, metí a Heréndira que no era, pero muchísimas gracias a todos y cada uno. Ya les tomé nota de su participación. Es que el problema es... ¿O no? No, profesora, perdón. Andrea Parra. Profesora, disculpe, yo soy... ¿Qué pasó? ¿Erendira? Yo soy del siguiente grupo, del siguiente equipo de Unión de Estados. Entonces, si los compañeros ya terminaron hoy, nosotros empezaríamos mañana, ¿verdad? Mañana les toca a Unión de Estados y también le toca Confederación.
porque Unión de Estados es chiquitito el tema. Terminan ustedes en menos de media hora, ya terminaron, y entonces la siguiente media hora que la tome el equipo de Confederación. El equipo de ahorita de Estado, en 10 minutillos que tengamos, pueden perfectamente elaborar unas 5 preguntas para el grupo, de tal suerte que yo califique ya al equipo en general. Ya los califiqué individual, mañana los califico en su formación de equipo, con las preguntas que elaboren y todo eso. Y no se les olvide entregarme su trabajo escrito. El trabajo escrito lo pueden entregar después, no me urge, pero que esté bien hecho. Sobre todo que hagan una serie emitan una serie de opiniones que me permita ver el criterio de cada uno de ustedes. Poco a poco, si tienen alguna duda, lo vamos aclarando, porque ya sé que ya nos pasamos un ratito de su hora, y así le hacemos para el día de mañana. ¿Vale, jóvenes? Profesora, ¿le puedo hacer una Sí, profesora, pregunta muchas ahorita gracias. Que que tenga buen salgan mis día. demás compañeros? Déjame despedir a Andrea aquí y mil gracias a todas y a todos por estar el día de hoy con todos nosotros y sobre todo con el equipo de exposición. Siempre es un gusto escuchar a cada uno de ustedes en sus trabajos. Mañana concluimos con ustedes y empezamos con Unión de Estados y con Confederación. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Bye bye, y me quedo con Andrea Parra. Maestra, hasta luego. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego, gracias. Ay, no sabes, gracias, Jimé, gracias. La verdad estoy muy, muy triste, pero